¿Dónde está Dios y por qué me hace esto? ¿Por qué? Dante inicia su mensaje, dirigiéndose a aquellos que alguna vez han sentido que podían ver a Dios con claridad, como si una ventana transparente y limpia les permitiera contemplarlo sin obstáculos. Habla de esa etapa en la vida donde la relación con Dios parece diáfana, sin dudas, y todo tiene sentido. En ese momento, uno cree conocer la voluntad perfecta de Dios, entender su plan y su voz, pero inevitablemente la vida trae consigo piedras que golpean esa ventana del alma y la rompen en 1000 pedazos. Dante describe esas piedras inesperadas que llegan en forma de tragedias. La partida de un ser querido, un diagnóstico médico aterrador, un divorcio, o incluso el abandono en la niñez. Cada golpe deja grietas en el corazón, fragmentos que distorsionan la visión. Lo que antes era una fe sólida se convierte en un esfuerzo constante por encontrar sentido en medio del caos. Preguntas surgen, inevitables y humanas. ¿Por qué permitió Dios esto? Si Él me ama, ¿cómo pudo dejar que esto sucediera? La reflexión se intensifica al hablar del impacto de estas experiencias. Esos momentos se convierten en puntos de referencia en nuestras vidas, creando un antes y un después del dolor. Antes, Dios parecía cercano y tangible. Después, se siente lejano. No porque Él se haya distanciado, sino porque el sufrimiento nubla nuestra percepción. A veces, incluso se hace difícil orar o buscar a Dios, porque el dolor genera desilusión y duda. Dante lleva a la audiencia una escena bíblica conocida. Los discípulos de Jesús enfrentan una tormenta en el mar. Jesús les había enviado a navegar solos. Mientras él subía a la montaña a orar, la tormenta llega, feroz e inesperada, y los discípulos reman con todas sus fuerzas mientras el viento y las olas los arrastran. Han visto a Jesús calmar tormentas antes, pero esta vez no aparece. A medida que la noche avanza y sus fuerzas disminuyen, se preguntan por qué Él no está allí para rescatarlos. La pregunta de los discípulos resuena con fuerza en las experiencias modernas. ¿Dónde está Dios cuando el mundo parece desmoronarse? Esa misma incertidumbre invade cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, cuando todo lo que nos rodea parece fuera de control. El silencio de Dios en esos momentos puede ser ensordecedor, pero Dante insiste en una verdad crucial. Jesús sabe cómo te sientes. Para dar peso a esta afirmación, retrocede en el tiempo al inicio de ese día en la vida de Jesús. Apenas despierta, recibe la devastadora noticia de que su primo y amigo cercano, Juan el Bautista, ha sido ejecutado brutalmente. Juan no solo era familia, sino también alguien que había crecido junto a él, compartiendo juegos de infancia y una misión divina. Perderlo de esa manera sacude profundamente a Jesús, no solo como el Hijo de Dios, sino también como ser humano. Además, la noticia llega con una amenaza directa a su propia vida. El mismo Herodes que mató a Juan ahora lo busca a él. ¿Por qué me hace esto? Jesús sabe cómo te sientes. Lo diré otra vez. Jesús sabe cómo te Jesús sientes. necesita tiempo para procesar todo esto, pero no lo tiene. Sus discípulos llegan emocionados, ansiosos por contarle cómo el poder de Dios los respaldó en su misión. Luego, miles de personas comienzan a reunirse, buscando su enseñanza y su toque milagroso. A pesar de su propio duelo, Jesús los atiende con compasión, enseñándoles, sanándolos y alimentándolos. Cuando finalmente envía a los discípulos al mar y sube al monte para orar, no lo hace desde la indiferencia, sino desde una necesidad urgente de conexión con el Padre. Jesús entiende lo que es llevar una carga emocional abrumadora, sabe lo que significa enfrentar el dolor y las preguntas sin respuestas claras. Por eso, incluso cuando parece ausente, su amor sigue siendo constante. El mensaje se centra en la idea de que, aunque las tormentas de la vida sean inevitables, nunca estamos realmente solos. Jesús, quien conoce el sufrimiento en carne propia, está presente incluso en los momentos más oscuros, caminando hacia nosotros en medio del caos. Su amor es la constante que sostiene, la promesa de que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Él nunca nos abandona. Mientras Jesús está en la montaña orando, los discípulos siguen luchando contra la tormenta. La barca se sacude violentamente, y ellos, acostumbrados al mar, reconocen el peligro. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pescadores de toda la vida, saben que han visto embarcaciones destruidas y vidas perdidas en noches como esa.
La tormenta no es solo un fenómeno meteorológico, es una amenaza real y aterradora. Cada trueno, cada relámpago que ilumina el cielo, refuerza la sensación de vulnerabilidad. Se preguntan, con el corazón encogido, ¿por qué Jesús los envió a navegar en estas condiciones? ¿Dónde está cuando más lo necesitan? La espera se alarga. Horas de remos acalambrados, de esfuerzo desesperado, de oscuridad absoluta. El cansancio y el miedo comienzan a ganarles. Las palabras de Dante capturan esta angustia. ¿Dónde está Dios cuando mi mundo está embravecido? ¿Por qué no aparece cuando el enemigo parece demasiado grande y las fuerzas demasiado pequeñas? Esas preguntas no son nuevas ni exclusivas de los discípulos. Son las mismas que surgen en cada corazón humano enfrentado al dolor, la incertidumbre y la soledad. Pero entonces, en medio de la noche, algo sucede. Cuando ya no queda esperanza y el horizonte parece perdido, Jesús aparece. No llega de la manera esperada. No se sube a otra barca ni calma inmediatamente la tormenta desde la distancia. En cambio, camina sobre las aguas hacia ellos. Su figura, iluminada por destellos de relámpagos, desafía toda lógica. Los discípulos, agotados y llenos de temor, no lo reconocen al principio. Creen que es un fantasma, porque la mente, en medio del pánico, tiende a imaginar lo peor. Sin embargo, Jesús habla, y sus palabras cortan el viento y la duda. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». En este punto, Dante dirige la atención a la respuesta de Pedro, quien, en un acto de fe y duda entremezcladas, dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». «Jesús, con calma», le dice que venga. Pedro sale de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Por un breve momento, lo imposible se convierte en realidad. Pedro camina sobre el agua, pero al sentir la fuerza del viento y ver las olas embravecidas, su miedo lo vence. Comienza a hundirse y clama: «Señor, sálvame». Jesús lo toma de la mano y lo levanta, diciéndole con amor: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Del monte que no me encuentra más. ¡Ay, ¡ay, cómo me mensaje! Ah, no es el mismo que predicas arriba, mira la cara que tenía. Entonces uno tiene que hacer... El relato resuena con nuestras propias experiencias. A menudo, la vida nos lleva al límite, y aunque sabemos que Jesús está cerca, las circunstancias nos abruman. Los vientos de la incertidumbre, las olas del miedo y las tormentas del sufrimiento nublan nuestra fe. Sin embargo, la mano de Jesús siempre está extendida, lista para sostenernos, incluso cuando nuestra fe flaquea. Dante recuerda a la audiencia que las tormentas no son señal de la ausencia de Dios, sino oportunidades para experimentar su poder y su amor de maneras nuevas y profundas. A veces, Jesús permite que enfrentemos las olas para fortalecernos, para enseñarnos que su presencia no depende de nuestra percepción. Incluso cuando parece distante, Él siempre está caminando hacia nosotros. El mensaje toma un giro esperanzador. Aunque las tormentas sean inevitables, no son eternas. Jesús no solo calma las aguas, sino que transforma nuestra perspectiva. Nos enseña que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Nos invita a recordar que Él también conoce el dolor, la pérdida y la lucha. No es un Salvador distante. Es uno que camina a nuestro lado, incluso en las noches más oscuras. La narrativa se cierra con un recordatorio poderoso. Cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, no estamos solos. Jesús, quien entiende nuestro sufrimiento y nuestras preguntas, está allí, extendiendo su mano, llamándonos a caminar hacia Él. No importa cuán fuertes sean las olas ni cuán largo parezca el silencio. Su amor es más grande que cualquier tormenta. Jesús acaba de enterarse de la muerte de su primo Juan el Bautista, un evento que lo sacude profundamente. No solo ha perdido a un ser querido, sino que también enfrenta una amenaza directa a su propia vida. En medio de este dolor, llegan los discípulos emocionados, ansiosos por contarle lo que han logrado en sus misiones. Luego, una multitud inmensa, unas 25 personas, se congrega a su alrededor buscándolo. Es un día agotador, donde la combinación de emociones, demandas y responsabilidades sería suficiente para abrumar a cualquiera. Sin embargo, Jesús no se rinde. A pesar de su cansancio y su dolor, Jesús actúa con compasión. Atiende a la multitud, alimentándola tanto espiritual como físicamente. Sin embargo, su necesidad de estar solo no desaparece. Finalmente, después de atender a todos, les dice a los discípulos que suban a una barca y crucen al otro lado mientras Él se retira al monte para orar. Este momento de soledad no es un lujo,
Es una necesidad. Jesús sabe que incluso Él, el Hijo de Dios, necesita tiempo para recuperarse, para conectarse con el Padre y para procesar su humanidad. La tormenta lo sorprende, y sus fuerzas disminuyen mientras las olas golpean la barca con furia. Estos hombres, muchos de ellos pescadores, experimentados, saben reconocer el peligro. No es una tormenta cualquiera, es una que amenaza con hundirlos. Durante horas reman sin descanso, intentando mantenerse a flote. En medio de su esfuerzo, sus mentes probablemente están llenas de preguntas. ¿Por qué Jesús los envió solos? ¿Dónde está ahora que lo necesitan? En la noche más oscura, cuando la desesperanza parece total, Jesús aparece caminando sobre el agua. Su llegada no es la solución inmediata que los discípulos esperaban. No calma la tormenta de inmediato ni los lleva mágicamente a un lugar seguro. En cambio, camina hacia ellos, desafiando las leyes de la naturaleza. Al principio no lo reconocen. Su figura, iluminada por relámpagos, les parece un fantasma. Gritan de miedo. Pero entonces Jesús habla. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Estas palabras, simples pero poderosas, cortan a través del viento y las olas. Son un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más aterradoras, Jesús está presente. Pedro, lleno de una mezcla de fe y desesperación, le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le dice que venga, y Pedro, con valentía, da el paso. Sale de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Por un momento lo imposible se hace posible. Pero entonces Pedro siente el viento y ve las olas, el miedo lo invade, y comienza a hundirse. En su angustia clama: «Señor, sálvame». Jesús extiende su mano y lo levanta, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El mensaje es claro. Jesús no promete una vida sin tormentas, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. A menudo, queremos que Dios actúe de manera inmediata, que calme las aguas y resuelva nuestros problemas al instante. Sin embargo, su llegada a menudo desafía nuestras expectativas. Puede parecer que tarda, pero siempre llega en el momento justo, y cuando lo hace no solo nos rescata, sino que transforma nuestra perspectiva. A poder descansar un poco, venga. Saluda a la gente. ¡Foto, un saludo para mi abuela, una selfie! Y Jesús ya. Agradezco que no había celulares, si no el Señor se hacía crucificar antes. La tormenta no es solo un obstáculo, es una oportunidad para aprender, para crecer y para reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. Este acto de fe y salvación se convierte en un punto de inflexión. Por primera vez, los discípulos lo adoran como grupo. Nunca antes habían reconocido a Jesús de esta manera, pero ahora, después de haber sido salvados personalmente, entienden quién es realmente. Dicen: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Este evento marca un antes y un después en su relación con Jesús. Ya no es solo un maestro o un líder, es su Salvador. Las tormentas de la vida tienen el poder de reorganizar nuestras prioridades, de llevarnos a un punto donde reconocemos que solo Dios puede salvarnos. Las cosas que antes eran importantes, como el trabajo, las posesiones materiales o las ambiciones personales, pierden significado frente a la necesidad de la salvación divina. Jesús demuestra que no necesita calmar la tormenta para mostrar su poder. Puede caminar sobre ella, mostrando que su autoridad trasciende nuestras circunstancias. Este mensaje es un recordatorio de que nuestras tormentas, aunque aterradoras, no son permanentes. Jesús está con nosotros, caminando hacia nosotros, llamándonos a dar un paso de fe. Su mano está siempre extendida, lista para sostenernos incluso cuando nuestra fe flaquea. La experiencia de los discípulos en la tormenta se convierte en una lección universal. Las tormentas de la vida no nos destruyen, nos moldean, nos enseñan a depender de Dios, a reconocer su poder y a adorarlo de una manera que nunca lo habríamos hecho en tiempos de calma. Jesús no promete que no habrá dificultades, pero sí promete que nunca estaremos solos en ellas. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. La tormenta cesa, y el silencio que la sigue no es solo un alivio físico, sino un momento de revelación. Los discípulos, aún empapados y exhaustos, miran a Jesús con una comprensión renovada. Ya no lo ven solo como su maestro, sino como el Hijo de Dios, aquel que no solo tiene el poder de calmar el mar, sino también de calmar sus corazones. Ese momento en la barca es más que un respiro tras el caos. Es una experiencia transformadora que redefine su fe. Jesús los mira, con una mezcla de amor y paciencia, como si supiera que todavía hay mucho que no entienden, pero eso no importa en ese instante. Lo que importa es que han visto su poder y su presencia de una manera que nunca olvidarán.
El mar, que hace solo unos momentos era un símbolo de miedo y peligro, ahora está en calma. La paz que sienten no es solo externa, sino también interna. Por primera vez entienden que la verdadera seguridad no está en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de que Jesús está con ellos, pase lo que pase. Esta historia no es solo para los discípulos, es para cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que, aunque las tormentas de la vida sean inevitables, nunca estamos solos en ellas. Jesús camina hacia nosotros en medio de nuestro caos, desafiando nuestras expectativas y llamándonos a confiar en Él. Nos invita a salir de nuestras barcas de seguridad, a dar pasos de fe incluso cuando las olas son altas. Y aunque a veces dudemos y comencemos a hundirnos, su mano siempre estará allí para levantarnos. Al final, las tormentas no solo revelan quién es Jesús, sino también quiénes somos nosotros en Él. Nos muestran que nuestra fe no depende de nuestras propias fuerzas, sino de su gracia. Nos recuerdan que no importa cuán grandes sean las olas o cuán largo sea el silencio, su amor es más fuerte que cualquier tormenta. Jesús no promete una vida sin dificultades, pero sí una vida con propósito, una vida en la que su presencia nos sostiene y su amor nos da esperanza. Así, la historia termina con los discípulos adorando en la barca, transformados por lo que han vivido. Y mientras Jesús los guía hacia la orilla, hacia lo desconocido que les espera, ellos llevan consigo una certeza inquebrantable. Pase lo que pase, nunca estarán solos. Resiste. Tarde o temprano, te prometo, el maestro vendrá. Mucha paz. La figura que ves a lo lejos no es un fantasma en la oscuridad. La voz que oyes no es el rugido del viento. Jesús está más cerca de lo que jamás soñaste y se mantiene a flote.